Hola, ¿qué tal a todos? Este es el tercer taller de apoyo del Centro de Estudiantes de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda, de Anatomía Funcional Humana. En este caso, este taller va a tratar dos temas principalmente, dos estudios principalmente, los cuales son el estudio del hueso, de los huesos, la osteología y el estudio de las articulaciones, la artrología. Principalmente se van a tocar los temas generales, nuevamente como dije en los videos previos, los conceptos y las ideas fundamentales que a mí me van a permitir poder agarrar un texto más complejo y comprenderlo con mayor facilidad. Nuevamente, quien les habla, Emiliano Bonini Afrate. Vamos a arrancar con osteología, y lo primero es definir lo que es el hueso, que básicamente es lo que estudia esta ciencia. Y cuando hablamos de hueso hablamos de los órganos del sistema esquelético cuyo conjunto conforma el esqueleto. Es decir, estamos hablando de todas las piezas que forman nuestro esqueleto. Todo ese conjunto de huesos, cada uno de ellos es un órgano y a eso lo llamamos hueso. Y el hueso básicamente es un tipo de tejido que se llama tejido óseo. Y como mencioné en el primer video, cuando hablé de tejidos, que hay 4 tipos de tejidos, el tejido conjuntivo era uno de ellos. Y dentro de esta clasificación de tejidos conjuntivos, hay un tipo de tejido, dentro de este tejido conjuntivo hay un tipo de tejido que se llama tejido óseo. Entonces, ¿qué es el hueso? Es tejido óseo. ¿Y qué es el tejido óseo? Es un tipo de tejido conjuntivo. ¿Sí? Entonces, el hueso es un tipo de tejido conjuntivo que no solamente tiene células, sino que tiene otras sustancias y otros materiales que conforman este tejido. Principalmente a este tejido se le diferencian dos tipos de materiales. El material inorgánico, es decir, el no vivo, que lo conforman principalmente dos minerales, que son los que más abundan, los cuales son el fosfato y el calcio. Principalmente, ¿sí?, en forma de moléculas de fosfato de calcio. Es decir, que el material inorgánico que más abunda en el hueso es aquello que lo hace duro, es el fosfato de calcio. El material orgánico, ¿sí?, es decir, las células, lo vivo, se encuentran en 5 tipos, en 5 grupos, de los cuales 3 son los más destacados, 3 son los más reconocidos, 3 son los más hablados. ¿Sí? Esos 3 son los 3 que se ven en negrita, que son los osteoclastos, los osteocitos y los osteoblastos. Los otros dos están las células madres, que son aquellas que van a dar lugar por primera vez a los osteoblastos, que son las células osteoprogenitoras. Y el otro, las otras que no mencioné recién, serían las células de revestimiento, que se encuentran en la superficie del hueso cuando no hay crecimiento activo. Los otros dos, eh, los otros dos que no entran en este grupo que mencioné, no son los más destacados ni son los más mencionados, pero se encuentran dentro del grupo de células que conforman el hueso. Los osteoblastos son aquellos que sintetizan y secretan los osteocitos, es decir, el osteocito es una forma de osteoblasto, y aparte de eso son células que sintetizan distintos tipos de proteína, como por ejemplo el colágeno. El osteocito es, digamos, la célula principal que produce hueso, que produce y genera el constante mineral que va regenerando y va permitiendo el crecimiento del hueso. Y el osteoclasto sería una célula de resorción, sería la célula ya en el estado final del osteoblasto, por ejemplo, sería las células que están muriendo, las células de degeneración que van comiendo hueso, que van degenerando hueso. Bueno, pero principalmente los tipos de células son los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos, si bien hay otros dos tipos de huesos. Y el material que más abunda en el hueso es el inorgánico. No el orgánico, sino que la mayor cantidad de material en el hueso es fosfato de calcio, que es el principal medio de su crecimiento, por eso crece. Seguimos. Tejido óseo. Cuando hablamos de tejido óseo, que es lo que forma el hueso, lo que es el hueso, hablamos de dos tipos de tejido. El tejido óseo compacto o cortical, que sería el duro, que es lo que cubre, por ejemplo, como se ve acá, las capas externas
del hueso. Acá también se ve una capa interna, porque acá estamos viendo eh, una de las partes, uno de los huesos del cráneo, por eso esto sería una parte interna también, pero es lo que cubre las partes exteriores del hueso, como si por ejemplo esto fuera un húmero, no lo es, pero el tejido óseo compacto, el tejido duro, el tejido cuyas células y cuyo material están más juntos, más compactados, para generar mayores defensas en esas regiones que cubre, ¿no? Y el tejido esponjoso, que está formado por trabéculas, es como, por ejemplo, se ve acá en el medio, que esas trabéculas y esas separaciones que tiene ese tejido esponjoso permite una cierta flexibilidad, es decir, una cierta absorción, una cierta amortiguación a ciertas cargas, ¿no? Que esa es básicamente su función, y que en función de las cargas que reciba el hueso, a lo largo de los años esas trabéculas se van orientando en esa dirección. Y bueno, como dice acá, su distribución depende del tipo de hueso. Es decir, el tejido compacto y el tejido esponjoso se encuentran en ciertas regiones según el tipo de hueso, que ya lo vamos a mencionar más adelante, según el tipo de hueso que estemos estudiando. Están los dos en todos los tipos de huesos, pero en mayor o menor medida y en distribución distinta según el tipo de hueso. Los huesos. En el humano adulto se encuentran 208 huesos, Testulatarjet, 208 huesos sin contar los huesos sesamoideos ni huesos de conjunción que se encuentran en el cráneo, entre los huesos del cráneo y de la cara, ¿sí? Que sirven para como medio de unión de esos huesos, sin contar esos huesos, ni contar los sesamoideos, pequeños huesitos que se encuentran en el medio de un recorrido de un tendón o de un ligamento, muy chiquititos que se encuentran por ejemplo en la mano y el pie. Sin contar esos huesos, hablamos de 208 huesos, contando los del oído y los de y el hioides también. Las propiedades del hueso, de todos estos 208 huesos, son 4 básicamente, y según el tipo de material se lo adjudica a cada una de estas propiedades. Por un lado, una flexibilidad, es decir, se puede doblar, se puede mover, se puede eh, torcer en distintas direcciones. Por otro lado, elasticidad. De esta deformación, si bien se puede deformar, tiene un punto de retorno, es decir, que no se deforma completamente, sino que vuelve a una cierta posición. Esa flexibilidad, esa elasticidad se le da al material más flexible del hueso, que es justamente el orgánico, lo celular. Por otro lado, dureza, es decir, es rígido en ciertas partes, como hablamos también del hueso compacto. Y por otro lado está la tenacidad, es decir, la capacidad de absorber una cierta cantidad de tensión sin dañarse, ¿no? La capacidad de resistir torsión, por ejemplo, sin eh, sin que sea dañado el hueso. Eso es la tenacidad, esa capacidad de absorber cierto estrés, cierta carga sin dañarse. ¿Sí? Y eso se debe justamente al fosfato de calcio principalmente, que es el material inorgánico. Según las distintas regiones del cuerpo humano, se distribuye una cierta cantidad específica de huesos. En el cráneo encontramos 22 huesos, en el oído encontramos 8, acá estamos contando de ambos lados, 4 y 4. En el raquis encontramos 26 huesos, y esto después lo vamos a charlar. En los miembros superiores encontramos 64 huesos, si contamos los 32 de cada lado. En el miembro inferior encontramos 62/63 huesos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, cuando hablamos del miembro inferior, algunas literaturas consideran a la pieza del sacro como parte del miembro inferior, entonces podríamos sumarlas. Y si las sumamos, cuando hablamos de miembro inferior, sumaríamos 63 huesos. Si no lo contamos, si contamos solamente del coxal para abajo de cada lado, contamos 62, 31 de cada lado. Las costillas 24, de las cuales 2 de cada lado son flotantes. El hueso hioides, un huesito que está en el cuello, y el esternón. Los huesos, en su cara articular, es decir, donde se une con otro hueso o con otros huesos, tiene un tipo de tejido que se llama tejido articular o cartílago hialino, que como este tipo de tejido
es cartilaginoso, no posee vascularización. El tejido cartilaginoso no posee vascularización, lo que lo hace principalmente un tejido de protección y, y sirve justamente de protección para evitar roces hueso a hueso y también reduce un poquito el impacto y la fricción entre los huesos, ¿no? Este tejido hialino es lo que cubre la cara articular del hueso, es decir, la cara que va a estar en contacto con otro hueso. Por otro lado, el resto del hueso, que no es la parte articular, está protegida por otra membrana fibrosa, que es un tipo de tejido conjuntivo que se llama periósteo. Es decir, las partes del hueso que no están recubiertas por el tejido articular, es decir, que no corresponde a la parte articular del hueso, está tapizada por el periósteo. Es decir, el periósteo se extiende todo por el hueso hasta que llega a la cara articular, donde ese espacio lo va a tomar el cartílago hialino. Y esta membrana fibrosa recubre el hueso y le permite mantener una nutrición constante durante todo su crecimiento y es muy importante lo que es la formación de hueso, ¿sí?, sobre el tejido óseo, es decir, participa en la formación de hueso. Clasificación. A los huesos, dentro de las clasificaciones que se le puede dar, la más general, la más utilizada, es la clasificación según su forma, es decir, según sus dimensiones en el espacio. Y encontramos tres tipos de huesos según esta clasificación: los huesos largos, los huesos cortos y los huesos planos. Como se ven acá en las imágenes, hay un hueso de cada tipo: largo, plano y corto, de derecha a izquierda. El hueso largo es el hueso en el que la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones, es decir, sobre el ancho y el espesor. Si nosotros vemos un hueso y vemos que es largo en relación a su espesor y a su ancho, es decir, que si yo, por ejemplo, midiera en centímetros su longitud, su espesor y su ancho, va a ser considerablemente más alto, es decir, más alto en longitud que de espesor y de ancho, ¿no? Como por ejemplo se ve en este húmero, como claramente la longitud, esta dimensión, predomina sobre su ancho y su espesor, bueno, que acá no se puede considerar, pero claramente la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones. Huesos cortos, como por ejemplo se ve acá, esto es un calcáneo, ¿sí?, el hueso más abajo del talón. Es un hueso corto, ¿por qué? Porque sus dimensiones son similares, es decir, su ancho, su espesor y su longitud no tienen diferencias considerables, si hay diferencias son mínimas, es decir, sus dimensiones en general son similares. Y el hueso plano, en el hueso plano, como por ejemplo acá se ve una escápula u omóplato, predomina la longitud y el ancho, es decir, que hay longitud y ancho similares, más o menos sin diferencias considerables, ¿sí?, una longitud y un ancho similar, por sobre el espesor. Es decir, el espesor es muy delgado comparado con las otras dos dimensiones o comparado con el espesor de un hueso corto, por ejemplo. Claramente la longitud y el ancho predominan y hay un espesor bastante delgado. Eh, estos huesos tienen distintas formas porque cumplen funciones particulares, ¿no? Estos huesos, por ejemplo, los huesos largos, son huesos muy útiles para la locomoción, para servir como un medio de palanca para generar un desplazamiento. En cambio, los huesos cortos suelen encontrarse en las regiones más distales de los miembros porque son los que más impacto, más estrés reciben, y por eso tienen esa forma, por eso son tan compactos, tan cortos, para poder resistir mayor impacto. Y a la vez el tejido esponjoso está más distribuido en este hueso para justamente resistir más el impacto. Bueno, y los huesos planos tienen distintas funciones, como por ejemplo pueden ser cubrir órganos, como son los huesos del cráneo. El esqueleto. Bueno, como mencionamos anteriormente, cuando hablamos de esqueleto estamos hablando de la estructura del pilar de nuestro cuerpo, y es un conjunto de huesos, el conjunto de todos nuestros huesos, que están articulados entre sí. Y en el cuerpo humano diferenciamos dos tipos de esqueleto. El esqueleto axial. Cuando hablamos de axial estamos imaginando una línea longitudinal de arriba para abajo,
Y nos referimos a esqueleto axial, al cráneo, al esternón, a las costillas y a la columna vertebral. La columna vertebral la estudiamos desde la columna cervical hasta el coxis, ¿sí? De arriba para abajo. Entonces, cuando hablamos de esqueleto axial, estamos hablando de toda la línea longitudinal que va hacia abajo, desde el cráneo hasta el coxis. El esqueleto apendicular está conformado por los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿sí? Desde las cinturas hasta todo el miembro libre, tanto superior como inferior. Y el esqueleto, en su generalidad, tiene 4 funciones principales: protección, protección de nuestros órganos internos y vitales; sostén, ¿sí? Sostén de nuestros músculos, sostén de los órganos, sostén de los distintos tejidos que también nos permiten la locomoción; locomoción, ya que sirven como un medio de palanca para transmitir fuerzas; y estructural y estática, obviamente nos da una cierta forma, nos da una cierta morfología y nos permiten su articulación y su disposición según sus centros de apoyo, nos permite una cierta estática. Regiones. Estas regiones también se pueden utilizar no solamente para el estudio del esqueleto, sino para el estudio de cualquier parte anatómica. Cuando hablamos de nuestro cuerpo, cualquier región se divide de esta manera y también nos sirve para estudiar el esqueleto. Entonces se dividen principalmente en 4 regiones. El tronco. Cuando hablamos del tronco estamos hablando de la columna vertebral, el esternón y las costillas, como se ve acá. La columna vertebral, toda la columna vertebral, el esternón y las costillas corresponden a lo que es el tronco. La cabeza, el cráneo y la cara, los huesos que cubren nuestro cerebro, por ejemplo, y todos los huesos más anteriores que forman nuestra cara. Los miembros superiores, donde se encuentran 3 regiones principalmente, que es la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Perdón, 4 lugares, 4 regiones. La cintura escapular conforma lo que es la clavícula y la escápula. Cuando hablamos de cinturas estamos hablando de un conjunto articular, ¿sí? De un complejo articular, de una suma de huesos que permiten conectar a un miembro con el tronco. Es decir, la cintura es un complejo articular que conecta el tronco con la otra parte del miembro libre. Y en este caso, los huesos que conforman la cintura escapular, es decir, la cintura del miembro superior, aquella que me permite unir el brazo con el tronco, es la clavícula y la escápula. Y la cintura del miembro inferior, la cintura pélvica, ¿sí? Está conformada por el coxal y, según algunas bibliografías, por el sacro, ¿sí? Como se ve acá abajo, el sacro y el coxal. Eso conforma lo que es la cintura pélvica, que permiten de nuevo unir lo que es la parte del tronco con la otra parte del miembro inferior, la otra parte libre, ¿sí? Y aparte de la cintura pélvica, el muslo, la pierna y el pie son las otras regiones dentro de esta región global que es el miembro inferior. Esas son las distintas regiones que podemos encontrar en el esqueleto y que las 2 primeras conforman el esqueleto axial, es decir, el esqueleto longitudinal de arriba para abajo, y los 2 miembros corresponden a lo que es el esqueleto apendicular o de movilidad o locomoción. Detalles de los huesos, ¿no? En los huesos podemos encontrar distintos detalles, distintas características, distintas propiedades. A los relieves que tienen cada hueso particularmente se los llama accidente óseo, y en parte estos accidentes se van formando a lo largo del desarrollo del individuo por la tensión tendinosa, por la tensión del tendón que está insertado en el hueso, por la tensión constante del tirón que genera este tendón. En parte se van destacando y se van profundizando ciertos accidentes, es decir, ciertos relieves que están en los huesos. Después encontramos en algunos huesos apófisis, que son salientes óseas; en otros encontramos cavidades articulares, es decir, concavidades, agujeros, donde puede articular un hueso. Forámenes, ¿sí? Forámenes se le llama desde pequeños orificios en el hueso, por donde entra una pequeña arteria, hasta un conjunto de huesos que forma un orificio, es decir, estamos hablando de agujeros.
Fositas, cavidades, pero que son más pequeñas, como por ejemplo las fositas de la columna vertebral, de los procesos vertebrales, que genera una articulación, que ahí se forma una articulación. Procesos, que son formaciones óseas, por ejemplo lo de las vértebras. Surcos, que pueden ser algunos correderas de deslizamiento, ¿sí? Donde puede tanto deslizarse un músculo como el tendón de un músculo. En la descripción, cuando uno describe el hueso y habla de hueso, siempre va a hablar de las caras, los bordes y los ángulos. Es decir, cada hueso tiene sus caras, sus particulares caras, tiene bordes, o sea, tiene lados y tiene ángulos. Es decir, tiene formaciones específicas que puede haber un ángulo superior, un ángulo inferior. Entonces, esas tres características se las suelen usar en la descripción de un hueso para ubicar cierto accidente óseo. Generalmente estos son los términos que más se visualizan a la hora de leer y describir un hueso y entender más o menos cuáles son sus accidentes óseos. Huesos largos. Vamos a hacer un estudio, un pequeño estudio particular de los huesos largos, ya que son los que presentan características más particulares y que más podemos detallar. Aparte que son justamente los que principalmente permiten nuestra locomoción, por lo que tenemos un interés particular. En lo que es el hueso largo, ¿sí? Encontramos tres regiones: las epífisis, las diáfisis y las metáfisis, como se ven en esta imagen. Cuando hablamos de epífisis, estamos hablando de los extremos del hueso largo, ¿sí? Las zonas extremas, ¿sí? Los puntos más distales del hueso largo, donde en ese extremo se encuentra la superficie articular de ese hueso. Es decir, en el extremo del hueso, que lo llamamos epífisis, encontramos la cara o la carilla articular de estos huesos, ¿sí? Lo que es la diáfisis, estamos hablando del cuerpo, donde principalmente encontramos el mayor espesor del hueso compacto y se encuentra el foramen o el tubo medular, el conducto medular del hueso. Acá, por ejemplo, se ve la diáfisis, que es el cuerpo, y se nota como hay un espesor mayor de hueso compacto, ¿sí? A diferencia de cómo se ve en las epífisis, que hay en mayor cantidad de tejido esponjoso, ya que son las regiones donde se absorbe el impacto, por lo que tiene que tener una mayor amortiguación en la zona para resistir las cargas. Y después está una región intermedia entre estas dos que mencionamos, la epífisis y la diáfisis, que se llama metáfisis. Y estamos hablando de esa región de unión entre la diáfisis y la epífisis. Es decir, esa cantidad de hueso, ¿sí? Ese espacio de hueso que se encuentra entre la epífisis y la diáfisis, que va desde el principio de la diáfisis hasta la línea epifisiaria. La línea epifisiaria corresponde a la región de los famosos cartílagos de crecimiento, es decir, la parte del hueso que está en constante crecimiento y que es lo que permite a nosotros que crezcamos en altura. Entonces, tres regiones: diáfisis cuerpo, epífisis extremos del hueso, que contienen la región articular del hueso, y metáfisis, ¿sí? Que es el espacio que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis, que es su medio de unión. Y acá en esta imagen está muy bueno porque se puede apreciar, por ejemplo, en lo que es la epífisis superior, esto es un húmero coloreado en azul, se encuentra detallado, marcado, lo que es el cartílago hialino, ¿sí? El articular, ¿sí? Que corresponde a la superficie articular. Por otro lado, la línea epifisiaria, el hueso esponjoso, y como en el resto del hueso que no corresponde a la región articular, a la cara, a la carilla articular, se encuentra remarcado en rojo lo que sería el periósteo, ¿sí? Esa membrana fibrosa, que es un tejido conjuntivo que permite que el hueso siga en crecimiento. Crecimiento óseo, ¿sí? Nuestros huesos crecen a partir de modelos primitivos cartilaginosos y fibrosos, es decir, nosotros nacemos con pequeños moldes que en un futuro van a ser un tejido óseo, pero que desde un principio no lo son. Entonces nuestros huesos crecen, se forman
y van creciendo durante toda hasta llegar a la adultez a partir de estos modelos, ¿sí? Desde nuestro nacimiento. Por eso se clasifican en huesos de cartílago, es decir, que se generaron a partir de un modelo cartilaginoso, y huesos de membrana, es decir, que se generaron a partir de un modelo membranoso. La osteogénesis, cuando hablamos de osteogénesis, estamos refiriéndonos al proceso de formación de hueso, y este proceso de formación de hueso principalmente tiene tres etapas o tres periodos. La preosificación, es decir, cuando todavía en este hueso, en este modelo primitivo, no se encuentra un tejido óseo, es decir, no hay hueso propiamente dicho, pero que hay una sustancia un poco confusa, que es un paso previo a la formación de tejido. Después, la segunda etapa corresponde a la impregnación cálcica, es decir, la formación de tejido óseo. En esa sustancia preósea, distintas células hacen su aparición y empiezan a producir distintos minerales, y se empieza a dar la impregnación y esta combinación entre material orgánico e inorgánico que termina formando el tejido óseo. Y la última etapa es la destrucción ósea, es decir, la fase de remodelación de hueso, viejo por nuevo, que están a cargo de los osteoclastos, que serían las células más antiguas de los 5 tipos que analizamos con anterioridad. Entonces, hay dos tipos de hueso, los que se forman a partir de una base de cartílago y los que se forman a partir de una base membranosa, y la osteogénesis y la formación de hueso tiene tres procesos principalmente. Los huesos de la cabeza. Vamos a hacer un rápido análisis, un rápido estudio de los distintos huesos, más que nada cuáles son los distintos huesos que corresponden a cada región de nuestro cuerpo. No se va a hacer una descripción detallada de cada hueso, porque esto excede los límites de este taller. Debería ser un taller mucho más extenso y debería dedicarse mucho tiempo a cada hueso, pero repito, la idea es tener los conceptos principales, tener las ideas fundamentales para después agarrar el texto, que es un poquito más complejo, y estudiarlo de una manera más mecánica, cuáles son las partes de cada hueso, que eso es algo que no cambia, eso es algo que se puede estudiar en cualquier texto, pero para eso es necesario tener estas ideas y conceptos fundamentales. Los huesos de la cabeza son 22 huesos. En la cara se encuentran 14 y en el cráneo se encuentran 8 huesos. Los huesos de la cara se dividen en dos regiones, en el macizo facial y en la mandíbula, que sería la parte de abajo. En la mandíbula o maxilar inferior se encuentra un único hueso, que es este que acabo de mencionar, maxilar inferior. En el macizo facial se encuentran 13 huesos, de los cuales solamente uno es impar, es decir, hay uno individual, que es el boomer. Después encontramos dos maxilares superiores, ¿sí? Siempre hablando uno en cada lateral, dos cigomáticos, ¿sí? O que son los pómulos, dos cornetes, dos nasales, los que forman la parte anterior de la nariz, dos palatinos y dos lacrimales o lagrimales, ¿sí? Esos 14 huesos son los que forman la cara, ¿sí? Y están todos articulados entre sí, rodeando, y se van formando y articulando alrededor del maxilar superior. Es decir, todos estos huesitos se van formando y se van articulando alrededor del maxilar superior. En el cráneo encontramos 8 huesos, ¿sí? De los cuales 2 de ellos son pares. Los temporales, ¿sí? Los que están más abajo, los parietales, ¿sí? Los que conjugan arriba de nuestro cráneo, siempre hablando de uno derecho y uno izquierdo, el occipital, el de atrás, ¿sí? Que sería el de la nuca, entre comillas, el frontal, el frente, el etmoides y el efenoides, y estos huesos del cráneo son planos, ¿sí? Son planos, es decir, que predomina su longitud y ancho por sobre su espesor. Los huesos de la cara, no todos son planos, pero tienen distintas formas los huesos de la cara, algunos son irregulares, por lo que no vamos a abordar en su descripción según su forma. Entonces, los huesos de la cabeza son 22. La ubicación. Acá hay un pequeño esquemita hecho por Testut de cómo se distribuyen los huesos primero de la cabeza, que es esta imagen superior,
Si lo viéramos desde arriba, vemos por atrás el hueso occipital. Si, por ejemplo, abriéramos esta parte superior del cráneo y pudiéramos ver por abajo, se encontraría el efenoides, ¿sí? Más en el medio del etmoides y adelante de todo este que es el frontal. Después, el temporal, que estaría abajo de este, que es el parietal, abajito, pero como la parte, digamos, más proximal del cráneo, que está más hacia abajo, tiene un diámetro más pequeño, está más metido hacia adentro, por lo que se muestra acá el temporal como que es más interno, y el parietal más externo, ya que toma una convexidad un poquito mayor hacia afuera que se ve acá. Entonces, este esquemita sería más o menos la distribución, ¿sí?, de los huesos de cráneo, de los 8 huesos del cráneo. Después la distribución de los huesos de la cara. Si por ejemplo viéramos el cráneo, perdón, la cabeza de frente y buscamos la ubicación de cada uno de los huesos, vemos, por ejemplo, acá abajo, el maxilar inferior, un único hueso, acá, en esta región para atrás, los maxilares superiores, entre medio el búmer, y después los distintos huesos, el palatino, los malares, el unguis, ¿sí?, o lagrimal. Los malares hacen referencia a los cigomáticos, y los nasales, ¿no?, que lo vemos en esta región. Entonces, más o menos, esta sería la distribución de cómo esos huesos se ordenan según su ubicación. Y acá, como vemos, y dije anteriormente, estos huesos se distribuyen alrededor del maxilar superior. El tronco, los huesos del tronco. En el hueso del tronco, como mencionamos anteriormente, encontramos la columna vertebral, las costillas y el esternón. La columna vertebral tiene entre 33 y 34 vértebras, piezas, ¿sí? Anteriormente, cuando hablamos de la columna vertebral, dijimos que hay 26 huesos, pero lo que sucede es que dos regiones de la columna vertebral, como son el sacro y el coxis o sacrocoxis, tienen distintas vértebras, tienen distintas piezas que están soldadas. Y como están soldadas, se la considera un hueso único, pero están formadas por distintas vértebras. Entonces, la columna vertebral en su totalidad, desde la zona cervical hasta la región del sacrocoxis, tiene entre 33 y 34 vértebras. ¿Por qué 33 y 34? Porque algunos coxis tienen 5 vértebras, tienen 4 vértebras, ¿sí? Es una variabilidad de humano a humano que puede determinar que tengas 33 o 34 vértebras. La columna vertebral tiene 4 regiones. La región cervical, ¿sí?, que tiene una concavidad, es decir, un hundimiento posterior. La región torácica o dorsal, que la concavidad es anterior, ¿sí?, cervical posterior, torácica anterior. La lumbar, nuevamente, la concavidad es posterior. Y el sacrocoxis, que la concavidad es anterior, ¿sí? Acá hay un pequeño diagrama donde muestra la cantidad de vértebras que hay por región. Si hablamos de la región cervical, CC, vemos 7 vértebras. La columna torácica, vemos 12 vértebras. La columna normal, lumbar, perdón, vemos 5 vértebras. La columna sacrocoxigia, vemos 9 o 10 vértebras. 5 del sacro y 4 o 5 del coxis. En cuanto a las costillas, ¿sí?, cuyo conjunto se llama parrilla costal, encontramos 24 vértebras, de las cuales 4 son flotantes. ¿Por qué 4 son flotantes? Porque 2 vértebras de cada lado, de cada hemisferio, del izquierdo y la derecho, no tienen una articulación anterior, es decir, están sueltas. Solamente están articuladas por atrás con la columna vertebral, pero no se articulan por adelante con el esternón como si lo hacen las otras 20 costillas. Y después encontramos el esternón, ¿sí?, que es el hueso que divide, ¿sí?, nuestro tórax en el medio a nivel superior, ¿sí?, que es donde se articulan las clavículas y donde se articulan las primeras 10 costillas. Es decir, es el medio de unión entre la columna vertebral y la parte anterior del tórax a través de las costillas, ¿no?, que genera todo un refugio para órganos que son fundamentales. Entonces, principalmente encontramos en la columna vertebral entre 33 y 34 vértebras, en las costillas 24
y en el esternón, bueno, es el esternón mismo, un solo hueso. Y acá vemos una imagen de cada una de estas tres regiones que mencionamos. La columna vertebral, donde acá está bien delimitado las primeras 7 vértebras, cuya primera y segunda tienen nombres particulares. La primera se llama atlas y la segunda se llama axis, y cada una de estas tienen una forma muy particular, ¿sí? Distinta a las otras cervicales, ¿sí? Hay que entender que a medida que vamos de arriba para abajo, la columna vertebral, las piezas óseas van tomando características distintas, que en parte se debe a la solicitud de movimiento y a la necesidad de soportar distintos pesos. Si vemos acá abajo de todo, vemos que el cuerpo de la vértebra, esta región, es mucho más ancho que de la primera vértebra cervical. Y eso se debe a la necesidad que tiene esa región de ser más grande para soportar más peso, porque claramente acá abajo la columna está soportando más peso, más cargas que acá arriba. Entonces una forma ósea dada por las demandas de la estática y del movimiento. A medida que la columna va bajando, las distintas piezas vertebrales van tomando características distintas. Va pasando de vertebral, de cervical, a las últimas tener características dorsales, de dorsales a las últimas a tener características lumbares y así hasta abajo. Entonces vemos acá, las primeras 7 son las lumbares. En este punto donde se termina lo cervical y arranca lo dorsal, en este punto donde termina una de las regiones de la columna y arranca otra, donde indica la flechita, se llama región bisagra o zona bisagra, ¿sí? Son por lo general zonas de mucho movimiento porque la vértebra superior y la inferior tienen características mixtas entre ellas, lo que le permite mucha movilidad. Y acá, por ejemplo, sigue de la séptima cervical, pasamos hasta la que sería la 12ª dorsal, ¿sí? Y acá se encuentran las 12 dorsales y después las 5 lumbares, ¿sí? Con la quinta acá y la primer sacra acá. Tenemos después 5 vértebras sacras y en este caso, ¿sí? 5 vértebras coxígeas. Después acá en el medio vemos el esternón con las distintas canillas articulares, por ejemplo acá para la clavícula y acá para los distintos cartílagos de las costillas y acá abajo la apófisis hipoidea. Y después acá tenemos la parrilla costal, tenemos el tórax con el esternón adelante y las 12 costillas con las 2 flotantes de cada lado acá abajo. Estos son los cartílagos costales, ¿sí? Las costillas principalmente no en el adulto avanzado, pero tal vez en el joven, en el niño, en el adolescente, estos cartílagos tienen una flexibilidad particular para permitir que el tórax tenga una buena expansión durante la respiración. A medida que envejecemos, obviamente, como todos los tejidos, pierden estos cartílagos flexibilidad, por lo que la caja torácica no puede expandirse como se expandía en años anteriores. Miembros superiores. Los miembros superiores, cada uno, el izquierdo y el derecho, poseen 32 huesos, divididos, como mencionamos anteriormente, en 4 regiones. La cintura escapular, es decir, aquel complejo articular que me permite unir el tronco con la otra parte de mi miembro superior, formado por 2 huesos, la escápula, plano, y la clavícula, largo. Luego sigue el brazo, es decir, esa región que se comprende entre el codo y el hombro, por mencionar 2 regiones. A esa región se la llama brazo, que nada más está compuesta por un solo hueso, el húmero. El antebrazo, la región entre el codo y la muñeca, formada por 2 huesos, el cúbito y el radio. Estos 3 últimos que mencioné son huesos largos. Después se encuentra la última zona, que es la mano, y la mano está dividida en 3 zonas. La primera es el carpo, esa región que la solemos llamar la de la muñeca, que está formado, como se ve aquí en la imagen, por distintos huesecillos, ¿sí? Que son todos huesos cortos, que si mencionamos de lateral a medial y de proximal a distal, es decir, si los mencionamos de afuera para adentro y de arriba para abajo, siempre pensando en la posición anatómica, brazos extendidos, mejor dicho, codos extendidos a los lados del cuerpo con las palmas mirando hacia adelante,
los mencionamos como se enumera acá, de lateral a medial, ¿sí? De lateral a medial, los enumeramos, y de proximal a distal. Si los mencionamos así, tenemos en el número 1 el escafoides, ¿sí? Que se articula acá en este caso con el radio, el semilunar, que es el 2, el 3, que es el piramidal, y el 4, que es uno chiquitito que se superpone acá adelante, que se llama piriforme, pisiforme. Y después, ¿sí? Volvemos a la que sería la línea inferior, la línea distal, ¿sí? Y encontramos el trapecio en el 5, el trapezoide en el 6, el grande, ¿sí? Por su nombre, su forma, en el 7 y en el 8, el último, el ganchoso, ¿sí? Estas son dos líneas, la superior es la proximal, que es la que mencionamos, del 1 al 4, y la distal del 5 al 8. Entonces se dividen la región del carpo en dos líneas, una superior, una inferior, o proximal y distal, y conforman 8 huesos. Después tenemos 5 huesos que conforman, acá abajo, la región del metacarpo, es decir, que está por abajo del metacarpo, ¿sí? Son 5 huesos porque cada hueso de esto, que se llaman metacarpianos, corresponde a cada uno de los dedos. Y los metacarpianos se nombran por el número de dedo. Entonces mencionamos el primer metacarpiano, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, ¿sí? Porque a los dedos se los enumera, si hablamos de la posición anatómica, de lateral a medial o del pulgar hacia el meñique. Entonces el pulgar es el 1 y así sucesivamente. Entonces hablamos de metacarpiano 1, metacarpiano 2, metacarpiano 3, 4 y 5 hasta el meñique. Después la falange, ¿sí? O los dedos, ¿sí? Que corresponden a 14 huesos. Si no contáramos el pulgar, ¿sí? Los otros 4 dedos poseen 3 falanges cada uno, ¿sí? Que las podemos llamar falange proximal, media y distal, o primera, segunda y tercer falange. Entonces, como cada dedo, ¿sí? Cuyas falanges se articulan con cada uno de estos metacarpianos, de los últimos 4 poseen 3 falanges cada uno, son 12 falanges que se encuentran en estos 4 dedos, y el pulgar, ¿sí? El primer dedo, nada más tiene 2 falanges, tiene solamente una falange distal y una falange proximal. Entonces, si sumamos los 12 de este lado, que eran 3 por dedo, y los 2 de estos, ¿sí? Contamos 14 huesos en total, 14 falanges en total, ¿sí? Que conforman la cantidad de 32 huesos. Tanto los metacarpianos como las falanges son huesos largos, predomina la longitud sobre las otras dimensiones. Miembros inferiores. Cada lado del cuerpo, cada hemisferio izquierdo y derecho, posee 31 huesos, ¿sí? Ahí puse 32 porque algunas bibliografías consideran que la cintura pélvica, aparte del coxal, también forma parte del sacro. Entonces, si hablaríamos del miembro inferior, se podría sumar un hueso más que sería el sacro. Entonces hablaríamos de 32 y no de 31. Pero como es una única pieza, no pueden haber 32 de cada lado porque es una pieza individual. Entonces se sumaría la totalidad de 63 huesos del miembro inferior o 31 de cada lado. Si contamos el sacro, 32. Pero de nuevo, no podrían haber 32 de cada lado porque hay una única pieza sacra. Bueno, el miembro inferior se divide en 4 regiones: la cintura pélvica, eh, el complejo articular que une el tronco con la otra parte del miembro inferior, la parte libre, que lo conforman el coxal y el sacro, ¿sí? El coxal es un hueso plano. La otra región es el muslo, la región que se encuentra entre la rodilla y la cadera, formada por un solo hueso. El fémur, que está articulado anteriormente con la rótula. La otra región es la pierna, que está comprendida entre la rodilla y entre lo que se suele llamar tobillo, y está formado por 3 huesos: la rótula, la tibia y el peroné. La rótula se la considera un hueso corto, la tibia de peroné y el fémur son huesos largos. Luego se encuentra el pie, que al igual que la mano está dividida en 3 zonas. La primera es el tarso,
¿sí? Que es la región del tobillo y los huesos que están por delante, que a diferencia de la mano, en este caso en el tarso hay 7 huesos y no 8. Está el astrágalo, que es el hueso que se articula con la tibia, es decir, que forma la articulación tibio-tarsiana, que es este que tiene el número 2, que es la de arriba, la que hace el primer contacto con los huesos de la pierna. Por debajo, el hueso del talón, que hace contacto todo el tiempo cuando caminamos, que es el calcáneo, muy resistente. Por adelante del astrágalo está el navicular o escafoides. Por delante del calcáneo, que es el que tiene el número 15, está el cuboides. Y después hay 3 huesitos que se llaman cuñas, que se llaman primera, segunda y tercera cuña, contándolo de medial a lateral, de interno hacia externo. O sea, 4, 5 y 6 sería el 6, la tercera cuña. Después está la región del metatarso, que son los huesos que están por adelante o por atrás del metatarso, que son 5 también, ya que cada uno corresponde a cada uno de los dedos. Y de medial a lateral, es decir, desde el hallux hasta el dedo chiquito, se enumeran, ¿sí? Siendo el hallux el 1 y el 2, el 3 y el 4 hasta llegar al dedo más chiquito. Sería contándolo de medial a lateral. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, metatarsiano. Después están los falanges, que en este caso se nota un poco mejor de lo que hablaba de la mano. El dedo grande, el dedo gordo, sería el hallux, tiene 2 falanges y los otros 4 dedos tienen 3 falanges cada uno, formando una totalidad de 12 huesos en estos 4 dedos y 2 huesitos en el hallux, formando en total 14 huesos. Tanto los huesos del metatarso como los falanges son huesos largos, predominando su longitud. Los huesos del tarso son huesos cortos, ¿sí? Teniendo dimensiones en general similares. Ahora vamos a continuar con lo que sería la segunda sección de este taller, que es el estudio de las articulaciones, la artrología. Una articulación es la unión de 2 o más huesos, sencillamente es eso, es la conexión, es la unión de 2 o más huesos. La clasificación que vamos a utilizar para dividir las distintas articulaciones es la más global, la más general que se utiliza y la más útil para la anatomía que estamos haciendo hincapié en estos talleres, que es la anatomía funcional. Y esta clasificación concierne a la movilidad de las articulaciones, es decir, se las divide según su movilidad, según su posibilidad de movimiento. Y de esta manera se dividen en 3 grandes grupos: las articulaciones sin artrosis, aquellas que no tienen movilidad; las articulaciones anfiartrosis, aquellas que tienen muy poca movilidad; y las diartrosis, que tienen mucha libertad de movimiento, tienen mucha movilidad. La sinartrosis, este primer grupo que no tiene movilidad, son articulaciones principalmente fibrosas, es decir, los medios de unión entre hueso y hueso es a través de tejido fibroso que está sólido, está rígido. A este tipo de articulaciones, dentro de la sinartrosis, se las llaman sinfibrosis, y también dentro de la sinartrosis hay articulaciones que se unen mediante tejido cartilaginoso, que se llaman sincondrosis, ¿sí? Pero principalmente son las articulaciones fibrosas, ya que las cartilaginosas están presentes durante la etapa de crecimiento del individuo, pero ya en el adulto ese cartílago se convierte en un tejido fibroso, por lo que en el adulto, por lo general, son sin fibrosis los tipos de sinartrosis que constituyen este grupo de articulaciones. Entonces, principalmente, el tejido de unión es fibroso, cartilaginoso cuando está todavía en etapa de crecimiento. Como dije anteriormente, la movilidad es nula, es casi inexistente o inexistente la movilidad que hay en estas articulaciones, ya que está soldado. Y este tipo de articulaciones las encontramos entre los huesos de la cara y entre los huesos del cráneo. Por ejemplo, parietal-parietal o la unión de los parietales con los frontales. Y acá vemos, por ejemplo, en la imagen A, la sutura de lo que este tipo de sinfibrosis, que es de sutura, que por ejemplo se ven las articulaciones del cráneo, o acá por ejemplo los nasales, o acá se ve el búmer también. Entonces las sinartrosis son principalmente articulaciones que se unen por medios de tejidos fibrosos y tienen muy poca movilidad. Las anfiartrosis son articulaciones, como dije anteriormente, de muy poca amplitud de movimiento
Y el tejido que principalmente los une es un tejido cartilaginoso, ¿sí? Es una sección de cartílago que une dos piezas óseas. A estas articulaciones también se las llaman articulaciones de sínfisis, como por ejemplo la sínfisis pubiana. Y dentro de los distintos componentes que tiene este tipo de articulaciones encontramos la formación de fibrocartílago, como por ejemplo acá abajo se ve la sínfisis, ese, esa sección de fibrocartílago se llama sínfisis, o articulación de sínfisis, que está en el medio de dos huesos. O por ejemplo, las articulaciones intervertebrales, ¿sí? Interdiscales. Vemos como entre dos piezas óseas, que son eh, las vértebras, se encuentra un tejido, en este caso medio oval, de fibrocartílago, que es el disco intervertebral. Entonces hay una formación de fibrocartílago que sirve como un medio de unión entre las dos piezas óseas. También hay ligamentos periféricos, como en este caso de las vértebras tenemos los ligamentos longitudinales, el anterior y el posterior, y también las superficies articulares presentan cartílago hialino, presentan tejido articular. La gran diferencia por ahí con las diartrosis es que no poseen cavidad articular, es decir, no tienen una cavidad articular para la cápsula y tampoco tienen tejido sinovial, ¿sí? No poseen tejido sinovial, es decir, al no poseer esa cápsula, no posee, ¿sí?, el tapizado interno de membrana sinovial. Entonces no tiene cavidad articular ni sinovial tampoco. Las diartrosis, que es a las que más le vamos a hacer hincapié en este taller, ¿sí?, son, como dije anteriormente, las articulaciones que mayor libertad de movimiento tienen, que tienen grandes amplitudes de movimiento, ¿sí?, mucho rango de movimiento. Son articulaciones cuyo medio de unión son tejidos sinoviales, es decir, como estas articulaciones presentan cápsulas, ¿sí?, que sirve, sirve como un medio de unión entre hueso y hueso. Estas cápsulas por dentro están tapizadas, ¿sí? Las cápsulas son un tejido fibroso que por dentro se encuentran tapizadas por tejido sinovial o membrana sinovial que aporta, ¿sí?, la secreción del líquido sinovial. Entonces el medio de unión es sinovial porque estas cápsulas que envuelven las articulaciones están tapizadas con membrana sinovial. La amplitud de movimiento y los distintos componentes que posee estos tipos de articulaciones son, bueno, como las otras, unas superficies articulares, ¿sí?, es decir, que son fundamentales para que le podamos llamar articulación, porque por lo menos tienen que ser dos, cartílago hialino o tejido articular, que es el que tapiza las superficies articulares de estos huesos que se conectan, que sirve como protección y medio también de deslizamiento. Los fibros cartílagos, como también pasaban en las anfiartrosis, también llamados meniscos, que sirven para amortiguar las cargas, como medio de unión también, para permitir ciertos rangos de movilidad. Tienen muchas funciones estos meniscos o fibrocartílagos. Las cápsulas y los ligamentos, que corresponden a los medios de unión. Como dije anteriormente, este tipo de articulaciones tienen cápsula articular que están tapizadas por membrana sinovial. La cápsula articular permite que las dos piezas se mantengan unidas junto con los ligamentos, que por ahí son los elementos fundamentales y claves para que la articulación se mantenga unida y estable. Son los medios de unión. Los ligamentos son cordones fibrosos muy resistentes, formadas por distintos tipos de proteína, principalmente colágeno, ¿sí? Y no son extensibles, tienen que estar bajo tensión un tiempo prolongado eh, para que se genere cierta laxitud, cierta distensión, pero como son elásticos, terminan volviendo, cuando se termine ese tiempo de tensión, con el tiempo vuelven a su posición original. Pero son inextensibles, ¿sí?, es la extensión inmediata, se lesionan si se estiran rápido. Con el tiempo bajo tensión, ¿sí?, poseen cierta laxitud, se pueden estirar. Entonces las cápsulas y los ligamentos son los principales medios de unión de la articulación. Después los rodetes articulares, que no están presentes en todas las diartrosis,
pero en algunas sí, son rodetes articulares o también se lo llaman labrum, ¿sí? O labios articulares, que sirven para ampliar la superficie de contacto. Por ejemplo, en cierta cavidad que tendría que dar una cierta carilla articular de otro hueso que es muy grande, el labrum se posa sobre esa carilla articular y genera una superficie mayor de contacto, lo que permite que eh, la otra pieza encaje mejor en esta articulación y tenga mayor amplitud de movimiento y esté más recubierto. Después la membrana sinovial, que como dije anteriormente, es la que tapiza por el interior, ¿sí?, a la cápsula articular, formando una membrana. Y el líquido sinovial, que es aquel que segrega esta membrana, que principalmente permite la lubricación, ¿sí?, intraarticular de la articulación, el cual es un líquido que tiene distintos componentes, aguas y diversas proteínas que con la movilidad, con el aumento del movimiento, ¿sí?, disminuye su densidad y permite lubricar mejor la articulación. Entonces, principalmente, esos son los 7 componentes que conforman una articulación de tipo diartrosis, ¿sí?, articulaciones de tipo sinoviales con gran amplitud de movimiento. Clasificación. A las articulaciones se las pueden clasificar según sus grados de libertad, que es lo que mencionamos con anterioridad. Existen 6 grandes tipos de articulaciones que a la vez se los pueden dividir en subgrupos según sus grados de libertad. Y acá encontramos aquellas que pueden moverse en un solo eje y en un solo plano, las que poseen un solo grado de libertad, son las trocoides y las trocleares. Aquellas que se pueden mover en dos planos del movimiento se llaman por encaje recíproco o en silla de montar y condilias. Y por otro lado tenemos las enartrosis y las artrodias, que esas vamos a hablar porque son particulares, que son las que se pueden mover en 3 grados de libertad. Principalmente las que se pueden mover seguro en 3 grados de libertad son las enartrosis. Articulaciones con un grado de libertad. En, en esta clasificación encontramos dos tipos de articulaciones. La primera es la trocoides o trocoidea. En este tipo de articulaciones las superficies articulares tienen una forma cilíndrica. Una de las superficies articulares, como se ve acá en la imagen superior, tiene una concavidad, es decir, tiene un hundimiento en forma cilíndrica donde entra la otra pieza articular, sí, que también tiene forma cilíndrica pero de manera convexa, es decir, que tiene un relieve, un engrosamiento, no es un hundimiento sino que tiene una saliente. Cuando hablamos de esa saliente, la parte que sale para afuera, hablamos de lo convexo. Cuando hablamos del hundimiento, hablamos de lo cóncavo. Entonces la trocoidea tiene superficies cilíndricas, ¿sí?, donde una es cóncava y la otra es convexa, que encajan, ¿sí?, y tienen un solo grado de libertad, es decir, que pueden realizar un solo movimiento. Por ejemplo, dos tipos de articulaciones que entran en esta clasificación trocoidea es la radiocubital superior y la radiocubital inferior, ¿sí? El radio y el cúbito se articulan arriba y abajo, y el radio encaja en el, en el cúbito, ¿sí?, en una concavidad del cúbito, y rota en relación al cúbito, es decir, se desplaza, ¿sí?, en la dirección que muestra acá la flecha. Rota para un lado, rota para el otro, ¿sí? Entonces, este tipo de movimiento cilíndrico, en este caso de la radio cubital, es un movimiento de rotación. El único grado de libertad, el único movimiento que hace en el espacio es en el plano transversal, ¿sí?, con movimientos de rotación. Entonces, dos superficies cilíndricas, una rota en relación a la otra un solo grado de libertad. El otro tipo de articulación que entran en esta clasificación de un solo grado de libertad son las trocleares, también llamadas gínglimo o trocleoartrosis, en la que una de las superficies articulares tiene una forma de polea, es decir, que tiene dos extremos y un hundimiento en el medio que permite un desplazamiento entre el medio de la polea, en la garganta de la polea, y la otra superficie es una superficie que encaja en esta superficie de la polea, que tiene una saliente, como por ejemplo se ve acá, esta liñita que encajaría en la garganta, la parte más estrecha de la polea. Es decir, una superficie tiene forma de polea y la otra una superficie que encaja justo en la garganta de la polea. Y bueno, también nada más puede realizar un solo movimiento. En este caso también es como indica
Acá la flecha que se desplaza para adelante y se desplaza para atrás, ¿sí? Ya que si imaginamos una polea por ejemplo, una máquina de un gimnasio, solamente el cable se puede desplazar en una dirección, para adelante y para atrás. Por ejemplo, dos ejemplos de este tipo de articulación trocleares es la húmero-cubital, la articulación del húmero con el cúbito, donde nada más se pueden realizar movimientos de flexión y de extensión, y la articulación tibiotarsiana o tibioastragalina, donde también nada más se pueden dar estos dos movimientos, flexión plantar y flexión dorsal, para adelante y para atrás. Entonces, cuando hablamos de troclear, estamos hablando de una articulación que tiene una forma de polea, ¿sí? Y otra articulación, y otro hueso, perdón, que articula en esta zona que tiene forma de polea. Entonces, estos dos tipos son los que corresponden a las articulaciones de un solo grado de libertad. Articulaciones de 2 grados de libertad con la posibilidad de moverse en dos planos en el espacio. Acá también tenemos dos tipos de articulaciones, las articulaciones sencillas de montar o encaje recíproco, en las que ambas piezas articulares tienen superficies cóncavas y convexas, ¿sí? Que encajan recíprocamente cada concavidad con cada concavidad y cada convexidad con cada convexidad, ¿sí? Como por ejemplo acá se ven los eslabones de esta cadena o estos anillos cuyas concavidades coinciden, ¿sí? Y un ejemplo de este tipo de articulación es la trapecio metacarpiana, la articulación del dedo gordo de la mano entre este hueso que está en la fila distal y la segunda fila del carpo con el primer metacarpiano, que puede realizar dos movimientos en el espacio. Después están las articulaciones condilias o también llamadas elipsoidales, cuyas superficies son elipsoidales, ¿sí? Una es convexa y otra es cóncava. Sí, y acá en las condilias se distinguen dos subgrupos, que serían las bicondilias simples y las bicondilias dobles. Cuando hablamos de bicondilias simples estamos hablando de dos superficies articulares convexas que se desplazan una sobre la otra, como por ejemplo puede ser la temporomandibular, y cuando hablamos de bicondilias dobles, que son las más comunes, las que más se estudian, por ejemplo, hablamos de eh, la articulación de la rodilla, ¿sí? La articulación de la rodilla donde se articula el fémur con la tibia y hay dos condilios que se articulan con dos superficies más o menos cóncavas que son los platillos articulares. Y un ejemplo bastante común es también la articulación entre el radio, ¿sí? Y el escafoides y el semilunar, ¿sí? Huesitos del carpo. ¿Sí? Esa articulación es una articulación condilia que puede realizar dos movimientos en el espacio. Bueno, y justo mencioné la articulación de la rodilla, la articulación femorotibial, que entraría, podemos considerarla, entre los tipos de articulaciones que pueden moverse en dos espacios, ¿sí? En dos planos del movimiento. ¿Pero por qué? Porque siempre el movimiento que nosotros consideramos ese movimiento de flexoextensión, ¿sí? Es el único que más o menos se visualiza, es el único que es más sencillo considerarlo, eh, y porque también lo analizamos siempre de la posición anatómica, y de la posición anatómica es el único movimiento que podemos considerar. Entonces, si consideramos ese único movimiento, el de flexoextensión, la articulación femorotibial no podría estar dentro de esta clasificación de 2 grados de libertad, porque estaría en la anterior, en la clasificación de un solo grado de libertad, ya que solamente habría flexoextensión. Pero ¿qué sucede? La articulación femorotibial tiene otro movimiento, pero que nada más se puede realizar si la rodilla está en flexión, que son los movimientos de rotación interna y los movimientos de rotación externa. Es decir, no solamente hay flexión y extensión de la rodilla activa, sino que también hay rotación interna y rotación externa de la rodilla activamente. Es decir, lo podemos realizar nosotros. Pero esto no lo podemos visualizar desde la posición anatómica, sino que la rodilla debe estar en flexión porque, porque en la posición anatómica, la rodilla extendida, los ligamentos laterales de la rodilla están en tensión y esa tensión no permite que la tibia rote. Evita los movimientos tanto de rotación interna como de rotación externa.
principalmente de rotación externa. Por lo que esa tensión a mí desde la posición anatómica, rodillas extendidas, no me permite rotar la tibia. Sin embargo, cuando doblo la rodilla, esos ligamentos pierden un poco de tensión, dejan de estabilizar funcionalmente tanto como lo hacen parado la rodilla y me permite a mí rotar la tibia tanto para afuera como para adentro. Es decir, la articulación femorotibial puede realizar dos movimientos en el espacio, por lo que la podemos considerar de este grupo que está eh, que estamos mencionando, que es el grupo de las condilias. Si no, si yo solamente considero el movimiento que es más usual, que es la flexoextensión, entrarían dentro del grupo de las trocleares. Pero hay que tener en cuenta que la rodilla puede realizar dos movimientos, ¿sí? Dos grados de libertad, mejor dicho, que es la flexoextensión, la rotación interna y la rotación externa. Articulaciones de 3 grados de libertad. Sí, estas son las articulaciones que se encuentran principalmente en lo que son las cinturas, en el hombro y en las caderas. Acá entran dos tipos de articulaciones, como puse en el cuadrito del principio, pero las que más se suelen considerar, porque las artroides es más compleja su definición y su entendimiento, son las enartrosis o las articulaciones esferoides o esféricas, ¿sí? En la que las piezas son esféricas, una es cóncava y una es convexa, es decir, hay una pieza esférica que se encaja en una cavidad esférica, ¿sí? Y eso permite que se realicen 3 grados de libertad, 3 movimientos en el espacio, como por ejemplo son la articulación coxofemoral entre el coxal y la cabeza del fémur y la articulación glenohumeral entre la glena de la escápula, ¿sí? La cavidad glenoidea de la escápula y la cabeza del húmero, ¿sí? Bueno, como puse acá, refiere a las cinturas, la conexión del tronco con el resto del miembro superior e inferior. Y acá, por ejemplo, se muestra el ejemplo de una copa con un huevo adentro, ¿no? Que puede el huevo desplazarse en distintas direcciones. Rotación, flexión, extensión, inclinaciones, ¿sí? Entonces, las más usuales, de los 3 grados de libertad, porque se pueden definir bien los 3 planos y los 3 ejes en los que se mueve esta articulación, son las enartrosis. Después están las artrodias, que yo en un principio la incluí en el grupo de las articulaciones que pueden moverse en los 3 planos del movimiento. Pero esto no siempre es así y puede variar articulación en articulación. Las artrodias son articulaciones planas, es decir, las superficies articulares, el contacto de hueso a hueso, son superficies más o menos planas, es decir, ya no son cóncavas convexas que permiten una cierta definición del movimiento en el espacio, sino que son planas, ¿sí? Y básicamente se pueden desplazar y se deslizan, ¿sí? Superficie con superficie, pero como suelen ser huesos que están muy cerca de los otros, están articulados, están compactados, no tienen un eje ni un plano definido, es decir, se mueven de una manera un poco arbitraria, ¿sí? Se mueven de una manera que escapa a esta estructura mecánica de decir, bueno, se mueve en este plano, se mueve en este eje, pero la realidad es que estas articulaciones, estas pequeñas articulaciones, se pueden desplazar, ¿sí? Ya sea en amplitudes pequeñas, pero se pueden desplazar en muchas direcciones, en distintas direcciones. Por ese motivo es por el cual nosotros podemos llegar a considerar que las artrodias pueden pertenecer a este grupo de los 3 grados de libertad. Sin embargo, pueden haber articulaciones que son artrodias que no estén en los 3 grados de libertad, pero repito, como no cumplen un eje ni un plano definido y se mueven en múltiples direcciones, se vuelve complejo definirlo en esta estructura mecánica de plano y eje. Pero podrían moverse en los 3 grados de libertad. Acá vemos distintos ejemplos, por ejemplo, cómo se alejan, cómo se desplazan, lo que podría ser una flexión y extensión, acá también lo que podría ser una rotación, es decir, se vuelve un poco confuso con este tipo de superficies que son particulares y en sí se deslizan,
definirlo con un eje y un plano como lo venimos mencionando anteriormente. Pero lo podemos incluir en los 3 grados de libertad. Es necesario conocer estas articulaciones porque están muy presentes, ¿sí? Tanto las articulaciones de la muñeca, del tobillo, de la cintura escapular están presentes. Bueno, esto sería todo por este taller. Son los contenidos que yo considero que son fundamentales, que son los pilares para poder comprender un texto más desarrollado, un texto más complejo y para abordar los relieves óseos, los accidentes óseos particulares de cada hueso. Con estos conceptos y con estas ideas nos permite describir mejor los huesos y entender el movimiento que se genera en las articulaciones. La bibliografía utilizada es la misma hasta entonces, con el agregado de este último libro que se llama Kinesioterapia, Principios, un libro de Panamericana, de kinesiología, kinesioterapia, de rehabilitación, del que principalmente extraje las imágenes representativas de las distintas articulaciones. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Un saludo a todos.